Podemos estar confundidos. Hoy hablaba, yo saben que cada domingo predico a las 9 de la mañana en Zapopan, Jalisco, y hablaba con ellos respecto a estas cosas. ¿Sí? Queremos buscar del mundo porque estamos aburridos, pero Dios no tiene nada de aburrimiento, en lo absoluto. Y si no tenemos una relación con Él aquí abajo, pues no vamos a ir allá arriba. Hay una apostasía brutal, pero brutal, dentro de la iglesia de Cristo a nivel mundial. Y lo predijo el Señor a través de Pablo, que no vendría el anticristo sin antes viniera una apostasía mundial. Y los apóstatas no se dan cuenta que ya apostataron, valga la redundancia. Y lo vemos cuando dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Lo han leído alguna vez? Y les dicen aquellos: pero Señor, si en tu nombre eché fuera demonios, si en tu nombre sané enfermos, apartados de mí, obradores de maldad. Lo vemos en Mateo 25, del 1 al 11, con las vírgenes fatuas, que estaban supuestamente ellas listas con su lámpara, pero sin el Espíritu. Y cuando llegó el esposo se quedaron afuera. Y luego tocaban: ábrenos, Señor, nunca os conocí, apartados de mí. Y eso es sumamente peligroso, amados hermanos, si es que no lo hemos comprendido y entendido. Porque en ellos nos va la vida eterna. Siempre se los voy a repetir: el infierno existe. Y unos oirán: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Muchos oirán eso. No nada más los que no conocen al Señor, sino aquellos que un día experimentaron el oír la santa palabra del Señor y lo fueron rechazando, lo fueron relegando sin darse cuenta, y empezamos a vivir una vida sin Cristo, sin experiencia. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Cada día hay algo nuevo con el Señor. ¿Lo experimenta usted? ¿Se levanta usted con esa expectativa de que ese día va a acontecer algo nuevo en su vida con Dios? Porque no es nada más recibirlas, ¿no?, sino experimentar esas misericordias que son nuevas cada mañana con el Señor. Y hoy voy a tratar un punto sumamente importante, que son las obras de la carne, las obras del yo, del viejo hombre. O le puede usted poner amor o lujuria, o le puede usted poner la vida sin Cristo. ¿Sí? Vayamos por favor a Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. ¿Ya lo tiene frente a sus ojos? Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. A ver, vea si no está una fotografía suya por ahí. Adulterio, fornicación, jóvenes, ¿sí? Inmundicia, que anda usted en el mundo revolcándose ahí en los bailes, en los bares y todo eso. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. ¿Lee usted el horóscopo? Enemistades. ¿Es usted enemigo de alguien aquí en la tierra? Porque el único enemigo que tenemos es Satanás. Pleitos, celos. ¿Es usted una persona celosa? Entonces es una persona insegura totalmente. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Cuántas herejías hay ahorita dentro de las llamadas iglesias? Envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Fíjense, Dios a través de Pablo: como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
En estos pasajes de Gálatas, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, puso lado a lado, los productos de una vida vivida en el yo, en la carne, y el fruto de la vida vivida en el Espíritu. Vean los versículos 22 al 25 del mismo capítulo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cuántos somos mansitos aquí? ¿Ya se durmieron? ¿No? O dicen, no oigo, soy de palo, tengo orejas de cartón. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí nos marcan 18 obras de la carne. 6 más 6 más 6. ¿Usted qué piensa? Por aquellos que buscan el 666 sin encontrarlo. Las obras de la carne son 18. ¿Sí? Y hoy vamos a tratar las obras de la carne de Gálatas 5, versículo 19 al 21. Estas obras reflejan los deseos de la conducta humana sin Cristo. Los deseos, la mayoría de los hombres sin Cristo son adúlteros. La mayoría de los jóvenes sin Cristo son fornicarios. ¿Sí? Son los pecados inmorales gravísimos que hay. Bendito es Dios. Amén. Nuestro Señor lo dejó muy claro. ¿Sí? Las obras de la carne se oponen al Espíritu Santo. Su yo pelea contra Dios Espíritu. Y muchos de nosotros estamos peleando contra el Espíritu Santo. Véanlo si no se sienta ahí en el mismo capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad ¿en qué? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Tú como varón eres tentado por alguna mujer en tu trabajo, o tú misma mujer por un hombre en tu trabajo, porque tu esposo no atiende su casa como debe de ser, y no hablo de sexo. Porque yo considero que una buena mujer, aunque no sea cristiana, no anda buscando sexo, anda buscando comprensión, cariño. ¿O estoy mal? Y empiezas a darle de vueltas a una tentación, cuídate, porque estás propenso a caer en pecado. Huye de las pasiones juveniles, dijo el Señor. Huye, no te quedes ahí, porque tarde que temprano vas a caer en maldad. Y tu yo lucha contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te pone, así como en los semáforos, un color ámbar. Prevención, no vayas, no hagas, no digas, apártate. Y ahí te está diciendo, y de repente le haces caso omiso y pones el verde y síguele. Y ya tronaste muy fuerte. Perdón por la expresión, ya caíste en maldad. Nuestro Señor nos dejó muy claro que el problema básico del hombre no radica, como dicen los psicólogos, escúchenme bien, o como dicen los sociólogos, que es el medio ambiente donde vivimos el que nos hace pecar. ¿Sí ha escuchado usted eso? Vean las amistades de tus hijos, claro que hay que verlas, pero el medio ambiente no nos lleva al pecado, que es lo que enseñan los psicólogos y los sociólogos. Cuidado con el medio ambiente. El problema, según Dios, está dentro de cada uno de nosotros, no está afuera. El problema eres tú, tu viejo hombre, tu yo. Vaya conmigo a Marcos capítulo 7, por favor.
A veces le queremos echar la culpa a una persona que perdió su virginidad. Dice, es que me engañó. Mientes, no te engañó. Tú querías, no te engañó. Eso es mentira, bíblicamente hablando. Pero siempre queremos echarle la culpa a los demás de nuestras maldades. ¿Qué les dije? Versículos 20 al 23. Aquí está hablando el Señor Jesús, dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No se originan los problemas en Satanás tampoco. Él es tentador nada más. ¿Sí? O en el mundo que nos rodea. Que pudieras decir, es que tropecé, caí, pero ¿por qué caíste? ¿Por qué tropezaste? ¿Dónde tenías tus ojos puestos? ¿En el autor consumador de nuestra fe? ¿O tenías los ojos puestos en alrededor viendo cosas que tarde que temprano te van a hacer caer? Pero dices que no le veo nada de mal. Se te va oscureciendo la luz, se vuelve opaca y ya no alcanzas a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Hablaban de Sansón en la clase dominical. Era un hombre sensual. Hablaban de la glotonería. Puedes ver no se vayan a ofender, puedes ver un hombre gordo y luego decir, no tiene nada de sensual. Sí es un hombre sensual por la glotonería. Nada más que no escudriñamos ¿cómo puede decir? El significado de las palabras. Las obras de la carne o del yo son obras producidas por la propia naturaleza no regenerada del hombre. Un hombre cuando dice una mentira no lo hace mentiroso, ya trae esa naturaleza de mentiroso. Esa naturaleza caída es tremenda, provoca muchas situaciones. En tu propia vida y a tu alrededor, provocas divisiones, provocas muchísimas cosas. Está el pastor, recibe un saludo del pastor Narciso, está en Gillette, Wyoming, en la misión que hay allá, y hoy en la mañana me habló para decirme, fíjese que pasó esto. ¿Sí? Unas personas que iban a una congregación, llegó el esposo del trabajo y encontró a su esposa con otra persona. ¿Y qué cosa hizo el hombre? La corrió. Y ahora estaban buscando protección. Protección. ¿Por qué hay tanta maldad? No estoy hablando de tu pasado, yo tengo un pasado tremendo, pero sé que fue roto ya el Señor, ya lo canceló, pero no para que yo viva como se me dé la gana. Y tampoco para que yo ande acusando a la gente. Yo no soy acusador. Yo solamente soy, como dice Pablo, les exhorto. Yo no puedo cambiar tu corazón, pero sí puedo estar orando por ti para que Dios meta su vida en tu mano. Solamente en mi vida como cristiano me han buscado dos personas. Uno que cayó en el alcohol, ¿sí? Lloraba amargamente. Jorge, ayúdame, volví a caer en maldad. ¿Qué te pasó? Pues estuve ahí en la oficina, tenía dinero, tenía su ¿cómo se llama? Donde hacen construcciones,
su constructora. Estuve en la oficina y llegaron, hicimos un buen negocio y pues que una copita, ingeniero, y pues me la tomé y empezó otra vez. Y caí otra vez en el alcohol, pero lloraba. Yo le dije, qué bueno que estás llorando. ¿Por qué? Porque da testimonio de que eres hijo de Dios. Porque si te hubieras emborrachado y no te hubiera acontecido lo que te está pasando, que sientes vergüenza, jamás naciste de nuevo. Esa es la diferencia de un hombre cristiano que cae en maldad y que sufre la separación de Dios, que siente que Dios ya no está ahí con él. Sansón llegó a tal perversidad que lo dejó el Espíritu Santo y ni se dio cuenta de lo que le había acontecido. Y yo le aseguro que muchos de nosotros así estamos. ¿Por qué? Porque no buscamos la santidad. La santidad es una persona. Tú no llegas a la santidad por ti misma, por ti mismo. Es Cristo quien nos lleva a la santidad. Él es el que inicia la obra y solamente ¿qué te pide? Disposición, no te pide otra cosa. No te pide ni promesas, no te pide absolutamente nada, solamente decirle, heme aquí, Señor. Necesito que metas tu mano en esto. Que metas, Él ya lo sabe, pero Él quiere que tú le digas, reconociendo qué áreas tienes tan difíciles que no puedes salir de ellas. Porque no puedes salir tú solo. Entonces no es el ambiente lo que contamina al hombre, es al revés. Es el hombre el que contamina el ambiente. Traemos contaminación dentro de nosotros. La vieja naturaleza. ¿Sí? Es por eso que todos los avances del gobierno no pueden cambiar ninguna situación. Avances en el transporte, que la gente pide transporte, piden seguridad, muchas cosas. Eso no puede cambiar las cosas. Quieren acabar con los asesinos, pues hay que hablarles el evangelio, que es lo que cambia los corazones. Pero como el mundo entero está debajo del maligno, todos los gobiernos, porque así lo dice Dios y yo lo creo, no puede haber cambio. Entonces nosotros somos el factor del cambio en este mundo, como hijos e hijas de Dios. ¿Cuánto tiempo tienes en tu trabajo? ¿10 años? En esos 10 años como cristiano ahí, ¿has visto que eres un factor importante? Que hay personas que te dejaron de hablar por ser cristiano, pero hay 3 o 4 que ya se convirtieron a ti en esos 10 años. ¿O no ha pasado absolutamente nada? Has pasado muy desapercibido y muy desapercibida. ¿Por qué? Porque probablemente, como ahora estoy diciendo yo, probablemente perteneces al club de los amigos de Jesús, así como hay clubes de amigos de fulano y tal, porque hay muchos simpatizantes. Simpatizas con Jesús, nada más. Pero no lo tienes en tu corazón. Le pide el transporte, todos los avances que hay, la tecnología tan grandiosa que hay, ¿sí? Un buen empleo, una buena educación, tengas una buena casa, no cambia absolutamente nada. Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero ¿a dónde pones más tus impulsos? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Sí? ¿Dónde está tu tesoro, qué? Ahí está tu corazón. Tal vez su pensamiento así es él. Tú puedes identificarte con lo que estás pensando. Esa es tu personalidad. Si eres cristiano, piensas en todo lo puro, en todo lo honesto. Filipenses capítulo 4. Si no eres cristiano, piensas hacer maldad o estar pensando de dónde traer, sacar dinero, etcétera, muchísimas cosas, a quién meterle el pie o tener un amante, etcétera, etcétera.
Bendito sea Dios. El problema básico del hombre es el pecado en su interior. Ese es el problema básico, ¿sí? Romanos 7, vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 7. Ese es tu problema y ese es mi problema. Que dices que te vas a divorciar, quiero decirles definitivamente que el divorcio no existe dentro del reino de Dios aquí en la tierra. No existe. No existe. No existe. Si te divorcias, jamás podrás tener otra persona. Hemos querido componer esas cosas con el humanismo y no se puede. Obviamente, si tú fuiste divorciado o divorciado antes de nacer de nuevo, la sangre de Cristo te limpia de esa maldad. Si fuiste un adúltero, un borracho, un fornicario, un homosexual, una lesbiana, etcétera, etcétera, cuando no eras cristiano, el Señor ya te perdonó. Porque la iglesia está llena de puro ex. No podemos acusar a nadie. No somos jueces de nadie. Pero cuando vienes al camino nuevo, Dios te da la oportunidad con el tiempo de encontrarte con esas personas y tomarlos de la mano y decirles, por aquí es el camino de la vida eterna. ¿Por qué? Porque ya vieron tu cambio en tu vida. Ya vieron que eres diferente. Que al principio se burlaban de ti, pero cuando vieron que tu vida cristiana era verdadera, se empezaron a acercar a ti para que los ayudaras. Bueno, es lo que me ha pasado a mí y a otras personas. Pero si no ven nada, que eres igual a ellos, ¿qué te van a pedir? ¿O qué te van a preguntar? Por mucho que les hables de la Biblia, si tu vida no les dice nada, no hay nada, porque nosotros somos la Biblia andando para los incrédulos. Nosotros somos la Biblia andando para los incrédulos. Dice el Señor que escribió sus leyes en nuestros corazones. ¿Lo ha leído alguna vez? ¿O no? Ahí en Hebreos capítulo 10. Ellos pueden leer que Dios existe, pueden leer la Biblia a través de tu conducta y la mía. Porque eres hacedor de la palabra. Romanos 7, por favor, ya les dije, versículos 16 y 17. Dice la palabra, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí, dice un cristiano verdadero que reconoce. De ahí parten las cosas. Un cristiano que está reconociendo que todo lo que acontece en su vida es él, no es su esposa, no son sus hijos, no son sus vecinos, no es la mujer tampoco. El pecado mora en mí. Y cuando tú reconoces que el pecado mora en ti, empiezas a caminar una senda muy especial. Porque si no lo reconoces, no hay nada en tu vida. ¿Estás perdida o estás perdido? Hemos visto aquí que un pez en el océano sabe que está mojado. Así son los pecadores. Pero este ya supo que estaba mal. Reconozco que la ley es buena, pero también reconozco que el pecado está dentro de mí. Cuando reconocemos eso, yo creo que irnos al divorcio, creo que no, porque en un divorcio las dos partes tienen culpa. No, es que me hizo esto, pero tú, ¿qué le hiciste? Porque siempre nuestro yo siempre quiere todo para acá, ¿no? Por eso Dios nos dio dos oídos, para escuchar ambas partes. Este hombre entonces, nacido de nuevo, tiene la capacidad de reconocer que no son las personas a su alrededor lo que lo hace desobediente, sino el pecado que mora en él.
No te juntes con esos porque te van a llevar. Por favor, yo cuántas veces escuché eso en mi juventud de mi padre. Pero yo no sabía que el pecado estaba en mí. Y me juntaba con ellos porque me gustaba todo lo que hacíamos. ¿Sí? Hasta que cuando llegas a Cristo, ves de dónde estabas. En ese lodo cenagoso de maldad, de pecado, que agredías a Dios y a tu prójimo, empezando por tu familia. ¿Sí? Es cuando sientes vergüenza. Pero mientras no has nacido de nuevo, no sientes vergüenza, todavía te acuerdas con gozo de tu maldad. ¿Cómo estás en este aspecto? Entonces, por eso este hombre nacido de nuevo clama en versículo 24. ¿Qué es lo que dice el Señor? Fíjense qué es lo que dice este hombre nacido de nuevo, versículo 24. Miserable de mí. Es lo que hacía el ingeniero cuando me habló por teléfono que había vuelto a caer en el alcohol. Miserable de mí. Estoy mal, Jorge. ¿Qué está pasando conmigo? Dije, te descuidaste. Y ya fui a verlo y lloramos juntos. Gracias a Dios. Otro me habló para decirme que estaba con una tentación muy fuerte con una compañera de trabajo. Dice, ¿qué hago, Jorge? Digo, pues cámbiate de trabajo. Ya era yo cristiano. Si no le digo, preséntamelo, ¿no? Porque así somos. ¿O no? Cámbiate de trabajo, pero ¿qué va a hacer mi familia? Pues va a ser peor la situación en tu familia si caes en adulterio. Tú eres hijo de Dios. No le platiques a tu esposa la tentación. Dios te va a ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué? Segunda de Samuel 2, versículo 20 dice, porque Dios, primera de Samuel capítulo 2, versículo 20 dice, porque Dios honra a los que le honran. Y a los que le deshonran, la eternidad en el infierno. Dios honra a los que le honran. ¿Y qué mayor honra que sabes que estás propenso a caer en una maldad que va a ofender a Dios y va a ofender a tu esposa, va a ofender a tus hijos y va a ofender a la congregación donde estás, porque la congregación donde estás debe de ser una congregación de santos, aunque está la cizaña en medio de nosotros, porque ofendes a Dios y a tu prójimo con tus maldades. ¿Sí? Miserable de mí. Qué tremendo, ¿no? ¿Quién, dice, me librará de este cuerpo de muerte? O sea, de este hombre viejo, pecador. ¿Qué dice después? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Estás tentado? ¿Estás tentada? Corre, corre, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Huye de las pasiones juveniles, como quiera que sea. Este hombre dice, apruebo que la ley es buena. En el libro del progreso del peregrino hay un libro, yo tengo la película, si quieres se la rento, no es cierto. En el libro del progreso del peregrino, que mucha gente no lo ha leído y que es una maldad muy fuerte para gente que no lee lecturas adecuadas. El progreso del peregrino nos habla de todas las situaciones que pasamos para llegar a nuestra casa celestial, de Juan Bunyan. Búsquenlo y léanlo. En ese libro del progreso del peregrino se describe la casa de un hombre llamado, su nombre era intérprete. Entonces se describe la casa de un hombre llamado intérprete. A esa casa entró el peregrino, el que iba en el progreso, en su peregrinaje hacia el cielo. Durante su viaje a la ciudad celestial, la sala de la casa estaba cubierta, la sala de la casa
estaba cubierta por completo, totalmente sucia. ¿No has visto casas así? No voy a decir la mía, porque yo creo que es una persona limpia, ¿no? Ahí vives. Cubierta de polvo por completo, y cuando un hombre tomó la escoba y empezó a barrer, él y los demás que estaban en la casa empezaron a asfixiarse con el polvo que hacía, por las nubes de polvo que se levantaron. Cuanto más barría, más difícil se hacía respirar. Intérprete ordenó a una sirvienta que estaba ahí que rociara la habitación con agua, y de esa manera se pudo sacar la suciedad con facilidad. Que rociara con agua para poder sacar esa suciedad. ¿Rocías tu mente con esa agua para que vaya saliendo la suciedad de tu mente? ¿O la sigues llenando de suciedad? Y vienes a cantarle. No hablo de aquí, hablo de términos generales. Te amo, Señor, y lloras. Así es el yo. Bien hipócrita. ¿O no es cierto? ¿No han visto personas que caen en maldad y van con la esposa y perdóname, mi amor, ya no lo vuelvo a hacer? ¿Verdad, el osito lindo? ¿No? Hasta ponen a Dios ahí. Te lo juro por Dios. ¿No has escuchado? O yo soy el único que he visto esas cosas. Ya no lo vuelvo a hacer. Y al ratito, otra vez. ¿Eso cómo se llama? ¿Hipocresía? No. Hipócrita es una cara. Es lo que significa hipócrita. Te pones una cara, para ciertas personas te quitas la máscara y te pones otra. Y eres cristiano. ¿No les dijo el Señor en Mateo 23 a los fariseos, hipócritas? ¿No les dijo así? ¿Se lo han leído? Sí. Hipócritas. Y empezó a barrer él y los demás, y se levantó una polvareda tremenda. Entonces le pidió intérprete a una sirvienta que rociara la habitación con agua, y de esa manera se pudo sacar la suciedad con facilidad. Luego intérprete interpretó al peregrino que la sala representaba el corazón de los hombres y mujeres sin Cristo. La sala representaba a los hombres, el corazón de los hombres y las mujeres sin Cristo. ¿Sí? El polvo era el pecado original. No lo busques, Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado. Desde que usted nace trae la maldad dentro. Así lo dice Dios y yo lo creo. Usted nace con la maldad dentro. Ese es el pecado que arrastramos de nuestros padres. El único que no tuvo maldad en su corazón fue Adán cuando fue formado, y el Señor Jesucristo. Pero de ahí todos para acá traemos en maldad, hemos sido formados. Ese bebecito que tú ves así bonito, así como yo, no sé, así. Ay, tan bonito mi niño, ay, te extraño mi niño. Pero ese niño, si no lo instruyes, se convierte en un monstruito y empieza a gobernarte con sus berrinches. Pregunto, ¿sí o no? Y luego te domina ese niñito. Ya no puedes hacer nada y lo traes para acá y para todos lados y hace frío. Y ahí no voy a la congregación porque le puede dar frío. Es tu pereza, no es el niño ni la niña. Luego te escudas con esas cosas, porque así somos. En pecado, ¿qué dice? Me concibió mi madre. Perdón, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por eso la iglesia romana dijo que los bautizos, que para quitarte los cuernos, yo creo que te los pusieron más grandes. ¿O no? Porque esa es una brujería. No hay agua bendita, la única agua bendita bíblicamente es esta.
¿Sí conocen el agua bendita? ¿O no? ¿O no escucharon? No me digan que no. Ahí siguió mi persona. Y salías a la fiesta y a la church. La mentira que traemos. Obviamente, a veces le echamos la culpa a los curas están peor que nosotros. El Papa ni se diga por decirse que es el vicario, el sustituto de Cristo. El sustituto de Cristo es el Espíritu Santo. El hombre con la escoba era la ley de Dios. La ley de Dios. Y la sirvienta con el agua representa el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Su mensaje fue que lo único que puede hacer la ley, porque nadie la puede cumplir, ¿qué puede hacer la ley? La ley viene a remover el pecado que tenemos dentro. Honra a tu padre y a tu madre. No deseas la mujer de tu prójimo. ¿Qué más dice? No matarás, etcétera. Pero ninguno de esos mandamientos podíamos cumplir. ¿Estoy bien o me regreso? La ley, cuando te enseña la ley, te remueve y te dice, tú estás en maldad, estás en pecado. Pero cuando llega el Evangelio, es cuando entendemos, ¿sí?, que estamos en maldad. Y solamente el Evangelio de Jesucristo puede limpiar un corazón sucio y lleno de maldad. Yo no sé de qué tamaño está tu corazón sucio, cómo estuvo, pero yo sí sé cómo estuvo y todavía sigue limpiándome el Señor, porque estoy en un proceso todavía de transformación. Hay muchas cosas que no le agradan a Dios, que a mí tampoco me agradan. Y le estoy pidiendo, le estoy diciendo, esta es una área que necesito que tú cambies. Y no estoy hablando de pecados inmorales, no se vayan a confundir. ¿Sí? Hay cosas que tiene que ir cambiando el Señor, santificar su santo nombre a través de nosotros, porque es lo que dice la Biblia. Él se santifica a los ojos de los demás a través de usted y de mí. Lo estamos haciendo. ¿Mm? O nuestra vida está haciendo que Dios sea insultado. Esos cristianos. Regresando a la lista que hace Pablo de las obras de la carne, abarca 3 áreas. ¿Sí? Primero, la sexualidad. Vaya conmigo a Gálatas, por favor. Gálatas 5. A lo mejor estoy muy lento, discúlpenme. Gálatas capítulo 5. Primero, las obras de la carne abarcan la sexualidad. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. La segunda habla de la religión. Versículo 20, idolatría. La religión es una obra de la carne. La palabra religión significa religar. Pero ninguna religión te religa con Dios. Es Cristo el que nos abre el camino para llegar al Padre. Hechicería. ¿Sabe usted que todas las misas que hacen son hechicería? No tiene ningún fundamento bíblico. Es una abominación para Dios. Y luego ponen atrás a una imagen ahí toda dorada con rayos. Dicen, es el lugar santísimo y es el Dios Sol. Pero nuestra ignorancia, el no querer estudiar para ayudar a las demás, no es para que tú sepas mucho, para que tú conozcas mucho, sino para ayudar a los que no conocen. Como un día alguien llegó a tu vida y te empezó a ayudar y no querías, no, es que yo creo en esto y yo creo en esto, pues sigue creyendo, porque si el Señor no te cambia, nadie te puede cambiar, pero yo te voy a seguir diciendo, porque no quiero que te pierdas. La lucha por las almas. ¿Quién tiene cegado a la gente sin Cristo? Satanás. Pero es que si le digo se va a molestar. Pues oye, que se moleste. No puedes quedar bien con el hombre y con Dios. Para eso nos dejaron.
para predicar la palabra del Señor, tal como es, sin añadirle ni quitarle nada. Por aquellos que dicen que Dios es muy suavecito, no, amado hermano. Ve el libro de Génesis capítulo 6, cómo acabó con toda la gente. Ve Sodoma, cómo acabó con toda la gente. ¿Sí? Y lee Apocalipsis, cómo va a acabar con todos aquellos que no quieran nada con el Señor. A Dios hay que tenerle temor, y aún hasta miedo, dice el salmista. Nada más que somos muy irreverentes, pensamos que nos acercamos a Dios como se nos dé la gana. Cuidado, no te acercas a Dios. Con Dios hay que ser reverente, muy reverente, porque es el eterno Dios, Él es el santo, su santidad mata. Entonces, la religión de manera especial, la idolatría, hechicerías, etc. ¿Sí? Bendito sea Dios. Y la tercera parte, que empieza con celos, iras, etc., es de nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Me expliqué bien? ¿Sí? Hoy quiero hablar sobre los pecados de inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que más se está viviendo en este tiempo, sí o no? ¿Cómo es posible, estaba yo escuchando esta semana, cómo es posible que los pederastas en Estados Unidos, los pederastas en Europa y en otros lugares, están, porque tienen dinero, están provocando con su dinero que se forme una ley para poder tener niños, para hacer sexo? No lo creo. Espérese, yo creo que a lo mejor lo va a ver si se queda. ¿Cómo es posible? Porque los gobiernos, ¿quién los maneja? Satanás. ¿Cómo es posible que hayan aprobado el aborto, que es homicidio? ¿Cómo es posible que hayan aprobado el unimonio, porque no es matrimonio entre hombre y hombre y mujer? Tantas leyes que se están aprobando que van en contra de lo que está aquí escrito, y nosotros como iglesia no somos esa voz que clama en el desierto. Nos quedamos callados porque nos da temor, nos da miedo. No se quede callada ni callado. Hable con unción, con respeto. Eso dice Dios que está mal, que no le van a hacer caso. No le importa a usted, pero usted dijo lo que Dios dice y Dios lo va a honrar. ¿Me expliqué? Entonces sí te van a empezar a perseguir, pero mientras que te quedes calladito y calladito, no vas a tener conflictos aquí, pero allá sí, porque el que no es conmigo es contra mí, dijo el Señor Jesucristo. Despierta, iglesia. Deja de perder el tiempo contigo misma, contigo mismo. Hay mucho que hacer. Hay muchísimas cosas que hacer. Y Dios hace mucho con poco para que nadie se gloríe. ¿Cómo es posible que estén pasando esos y nosotros nos quedamos callados? No levantamos. Permítame dar una opinión. ¿Cuál es su opinión? La que Dios me dice como hijo de Dios que soy. Y vas a tener enemigos al por mayor, aún aquellos que se dicen tus amigos, tus amigas, se van a hacer, espérate, pues es que me vas a meter en problemas si camino contigo, a lo mejor hasta me van a meter en la cárcel. ¿A quién le tienes miedo? ¿A la cárcel o a Dios? Pero Dios va a cumplir su plan. Todavía tiene gente escogida por Él que da su vida por Él en todos los aspectos. Y vamos a ver cosas pronto que nunca se había usted imaginado ver en el aspecto de la iglesia que va a levantar el Señor. Hombres y mujeres de verdad parados, bien firmes, dando la vida por el Señor. Ojalá que no nos avergoncemos nosotros. Timoteo estaba fallando en esa área. Era mucha la opresión, era joven, pastor en Éfeso. ¿Sí? Habían viudas
Léanlo. Habían viudas que andaban coqueteando con todo el mundo, viudas jóvenes. Era tentado, le decía, es que tú eres un joven, a ti no te hago caso. ¿Qué cosa le decía Pablo? Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Me escucharon bien, jóvenes? Los que dicen los papás, es que son jóvenes que gocen la vida. Por favor, no has entendido entonces qué privilegio es que instruyas a tus jóvenes a que entreguen su vida por Jesucristo. No, y además baila también, fíjate que me gusta. Yo no bailo, pero él sí. Bendito sea Dios. Hermano, en estos 50 años hemos visto cosas tremendas. Y no es que esas cosas no hayan estado ahí desde hace tiempo. La inmoralidad viene desde Génesis, pero han estado cubiertas de alguna manera. Pero ahora ya toda inmoralidad, como dicen, ya salió del closet. No solamente los homosexuales y las lesbianas, toda inmoralidad. Escuche usted, yo me pongo a ver las noticias porque es lo que veo en la televisión, porque necesito verlas. Y hasta ahí se dicen majaderías con los locutores, lo que antes no se podía escuchar. Ya falta solamente que pongan en la televisión haciéndose el sexo, porque la pornografía ya está en todos los lugares. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿No nos duele que ofendan a Dios? A mí me molestaba que ofendieran a mi madre, a mi padre, de una manera indebida, porque yo era el que los ofendía más. Pero así es nuestro sentimiento engañoso. No me mientes, la mamá, vete. Pero si tú la estás lastimando cada rato, ¿o no es así? Pregunto. A mí me dolía que hicieran algo a mi padre. Nuestro Padre es Dios. No nos duele lo que está pasando. Aún dentro de nosotros seguimos lastimando a nuestro Dios con nuestra indiferencia. ¿Sí? Con nuestra indiferencia, porque somos indiferentes a lo que Dios dice, muchos de los que estamos aquí. Tal vez pensemos que le hacemos un favor al pastor, el venir aquí. Le aseguro que a mí no me hace ningún favor. Qué bueno que venga, le doy gracias a Dios. Pero usted viene aquí, yo tengo un compromiso gravísimo con Dios y con ustedes, de prepararme delante de Dios para pedirle qué es lo que usted necesita escuchar, no yo, porque yo lo escucho primero, antes, para traérselos a ustedes. Y les enseño lo que me está cambiando a mí, no los que está cambiando a otros. Si el predicador no predica lo que le está cambiando, entonces ¿qué está enseñando? Se confunde el amor con la lujuria, con la lascivia. Esa lujuria ha provocado muchos embarazos y consecuentemente muchos homicidios, es decir, abortos. Les he dicho, entre 30, 40 o 50 millones de abortos al año, dice la Organización Mundial de la Salud, se están provocando. Y las leyes que están defendiendo el cuerpo de la mujer, ¿no?, y aprueban el aborto. Los que defienden delante de los gobiernos la promiscuidad, escúcheme bien, la promiscuidad sexual, maltratan verbal y físicamente a los que abogan por la vida. Han sido maltratados los que se paran firmes no al aborto. Obviamente usted no tiene que andar en las calles, dice Isaías 42, haciendo manifestaciones en contra del aborto. No, usted tiene que predicar el Evangelio y decirles en su ámbito que se desenvuelve, el Señor condena el aborto. Amigas tiene usted en su trabajo que han abortado, amigos que son adúlteros, les estás hablando, porque Ezequiel capítulo 3 dice que si tú
no les dices a los impíos tu maldad, esa sangre va a ser demandada de tu mano. Si lo han leído en Ezequiel capítulo 3 y en Ezequiel capítulo 33, lo dice Dios, no lo digo yo. Tenemos una responsabilidad enorme, primeramente con nosotros y con los que deambulan alrededor de nuestra vida. Por eso el Evangelio es responsabilidad. No es nada más salvación de pecados, va mucho más allá la salvación. Es una preparación para gobernar con Cristo por la eternidad. Pero aquí empiezas a gobernar tu vida en el poder del Espíritu Santo. Y ya no comete las aberraciones que cometíamos antes. Ya eres diferente. Ya eres útil para la obra de Dios. En donde estás, donde vives, con tus vecinos, tu familia. Aún con el mismo gobierno. Si Dios te manda a hablar con el presidente municipal, ir a decirle esto. Bendito Dios. Amén. Sí. Hermanos, la raíz de toda lujuria se halla en eso, en la lujuria, en la lascivia. Todo pecado inmoral tiene su raíz en la lascivia, la lujuria. Ahí en Jeremías capítulo 6, ahí nos exhorta el Señor a los hombres de aquel tiempo, al pueblo de Dios de aquel tiempo, que les dice el profeta: ustedes ven a las mujeres y relinchan como caballos. ¿No los ha visto? Pasa una mujer ahí, voltea, mira, relinchan como caballos. Y dentro de nosotros hay muchos caballos que relinchan todavía. Y mujeres también. Sigmund Freud, ¿alguien ha escuchado algo de él? ¿Sí? En la preparatoria nos enseñaron libros ahí que nos desenfocaron totalmente. Este hombre igualó a la lujuria con el verdadero amor. Y eso estudiamos los jóvenes de aquel tiempo, 1958, estaba yo en el bachillerato. Ahora ya no se llama bachillerato, ¿verdad? Nos daban estas lecturas. Y muchos libros que lee uno que lo embotan a uno de muchas cosas. Él igualó la lujuria con el verdadero amor. De ese tamaño estaba la situación. Procuró quitar a los hombres la culpa que causa la inmoralidad. Y lo procuró muy fuerte. Tan es así que mucha gente se volvió atea, que no cree en Dios. ¿Por qué? Por gozar los derechos que les dijo Sigmund Freud que quería para hacer cosas inmorales tremendamente. Esa es la educación que hay. Hermanos, la lujuria no es amor. Nuestro Señor enseñó el principio del amor, Juan 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor da, no quita virginidades. El amor da, no extorsiona. El verdadero amor así es. Y nos lo trajo Jesucristo para enseñarnos con su conducta qué cosa es el verdadero amor. Y si tú estás en Cristo, en tu vida está ese verdadero amor. Ejercítalo contigo mismo primero. Ámate de tal manera que desalojes de tu vida todo aquello que sabes que ofende a Dios. Porque si no empiezas por ti, ¿qué le vas a ir a decir a las personas? Te van a decir: médico, cúrate tú primero y luego vienes a enseñarme las cosas. Conceptos tremendos que tienen de los cristianos los que no son cristianos. Porque nos ven que decimos algo, pero nuestra conducta difiere mucho de lo que les predicamos.
El apóstol Juan en su primera epístola también lo dijo, mire, 1 Juan capítulo 4. Ya me atrasé, Dios ayúdame. 1 Juan capítulo 4, versículos del 7 al 12, miren bien esto, por favor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Fíjese lo que le está diciendo Dios a su iglesia, cómo los trata, amados, o sea, Dios nos ama. El amor de Dios no lo ganamos, Él nos ama. ¿Sí? Que dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Escuche el 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Fíjese cómo van a poder ver a Dios si nos amamos unos a otros. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Tú puedes predicar muy bonito, pero si no hay amor en tu vida, no funciona. Nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, ¿a dónde van a ver a Dios? A través de su cuerpo, en el amor entre nosotros. Un amor que nos honra, un amor que nos respetamos unos a otros, que no ofendemos de palabra, sino ayudamos. ¿Cómo estamos en este aspecto, iglesia? Que Dios se ha visto a través de ti en el amor verdadero, no es sexo. Dios, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, sin santidad nadie verá al Señor. Si tú y yo no caminamos en santidad, no van a ver a Cristo nunca, jamás. Están viendo una caricatura de la cristiandad. Bendito sea Dios. Y no es un amor que te quedes callado. El amor verdadero no calla, el amor verdadero exhorta. Fieles son las heridas del que te ama, inoportunos los besos del que te aborrece. Nos hablan por teléfono para ir a buscar, ir a visitar a una persona que está ya para morir. Amados hermanos, hay muchas personas a tu alrededor que están ya para morir o que están muertas espiritualmente. ¿Qué estamos haciendo en ese aspecto? ¿Qué estamos haciendo? Dios, bendito Dios. Amén. En cambio, la lujuria es un amor pervertido. La lujuria es un amor pervertido que llega hasta el mismo masoquismo sexual. Hay muchas personas que usted las ve muy elegantes, señoras de la alta alcurnia, que son masoquistas en el aspecto sexual, les gusta que les peguen. Eso es lo que está llegando. Personas, mujeres que tienen relaciones con animales, con perros. Se oye muy horrible, pero si usted lee la ley, Levítico, ahí se va a dar cuenta que Dios mismo lo prohibió. ¿Y por qué lo prohibió? Porque se hacía. ¿Sí? Esa es la maldad que hay en el hombre, una horrible maldad que mata. Y no lo queremos entender. Dios en mi vida. Veamos qué dice Proverbios 27, por favor, versículos 5 y 6.
Proverbios 27, versículos 5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Lo está usted viendo conmigo? ¿Qué es lo que nos manda hacer el Señor? Sí. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Puedes estar tú platicando con alguien que se dice cristiano y cristiana y no les dices absolutamente nada, porque a lo mejor te sacan de la casa o te dejan de hablar. ¿No lo amas entonces? Hermano, Dios le bendiga. Pues sí, que tú seas una bendición para ir y exhortarles. Hermanos, ese es el trabajo que nos dejó el Señor y ya no tarda en venir. Viene algo contra la iglesia, pero no es del diablo, es de Dios. Viene un juicio para la iglesia, porque estamos bien alejados de la verdadera iglesia. Piense en su cristianismo, por favor. Piense un momentito cómo está usted delante de Dios en su cristianismo. ¿Está usted en obediencia a lo que Dios ha proclamado, ha dicho? Cuando Él dice, buscadme mientras pueda ser hallado, mientras estoy cercano. El infierno es real, amados hermanos. Y el infierno va a ser peor para aquellos que un día estuvieron sentados en una congregación y se fueron al mundo. Más valía, dice el Señor, nunca haber oído el Evangelio. Y si tú tienes amigos y amigas que un día tú supiste que estaban en el camino, en una congregación, haz un lado tu comodidad y ve, tócales la puerta y diles, vengo a hablar contigo de parte de mi Dios. No me digas nada, por favor, recíbeme 10 minutos. Quiero decirte esto. Por eso nos da el Señor un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Cuando tú amas a una persona, la exhortas. Si no la amas, no le dices nada. Bendito sea Dios. Amén. Quiero que vaya usted conmigo a Hebreos 11:25. La Biblia dice que en el pecado hay placer. ¿Cómo? Pues lo dice Hebreos 11:25. ¿Ya lo tiene? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La Biblia dice que en el pecado se deleita uno. Les pregunto, ¿no? ¿O aquí no hay pecadores? No se deleitan los que les gusta por la pornografía, viendo cosas que no deben de ser, que se sientan en sillas de escarnecedores y ahí se están gozando y luego van a la congregación. En el pecado hay deleite. Como se llame tu pecado, ¿sí? El dormir de más, dijeron, es pecado. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cuando vas a un viaje, ¿vas contento o no? Pregunto. Y sobre todo si vas al mar, porque en el mar la vida es más sabrosa, ¿no? ¿Verdad? ¿Estás contento? Y si sale el avión a las 6 de la mañana, pues no le haces, yo creo que ni duermes por estar ahí para no perder el avión. ¿Verdad que sí? Aplícalo a tu vida cristiana. Vamos a un viaje a la eternidad. Entonces despiértate temprano.
para que no te deje el rapto. Venga el Señor por su pueblo. No juegues con tu vida. Es muy preciosa tu vida, por eso vino Jesús a morir por nosotros, para que la sigas echando a perder con tu yo, con tus propios deseos, con tus propios caminos. Bendito sea Dios. Amados hermanos, todos esos placeres son momentáneos. La tentación puede ser atormentadora. La tentación te puede atormentar, de veras. Pero recordemos, el tormento de la tentación de pecar no se compara con el tormento de las consecuencias del pecado. No se compara para nada. ¿Sí? Eso lo puede ver usted en Mateo 5, versículos 27 al 39. Si tu ojo es ocasión de pecar, quítatelo. ¿Sí lo ha leído? ¿Sí? ¿Qué dijo aquel rico? Abraham, estoy atormentado en esta llama. Vayan a predicarle a mis hermanos para que no vengan. Ya estaba preocupado por sus hermanos en el infierno. Ya estaba orando en el infierno. ¿Cuántos estarán en el infierno orando y ahorita no quieren orar cuando están vivos? Aun cuando el pecado, si se arrepienten de verdad, Dios los perdona, las consecuencias van a durar toda la vida. Toda la vida vas a cargar con eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú lo procuraste. Dios es un Dios que perdona, pero no podemos jugar con Él. Agrego que la lujuria va más allá de lo sexual. Es otro punto. Va mucho más allá de lo sexual. La lujuria es codicia. Codiciar cosas. La lujuria es glotonería también. Es embriaguez, es ambición. La lujuria en cualquiera de sus problemas no conoce la paz. No conoce la paz. ¿Sí? Cuando experimentamos la tentación y la vencemos, en realidad estamos atormentando a Satanás. Cuando tú huyes de la tentación, el que se revuelca es el diablo. Y allá arriba se escuchan aplausos. Eso fue lo que le pasó al diablo con Job. Brincaba, y ahorita va a maldecir, va a negar a Dios. Y cuando escuchó lo que nunca pensaba que iba a escuchar, solamente había un eterno Dios viendo con una sonrisa, porque él sabía lo que iba a decir. Oh, tú me diste, todo es tuyo, Señor. Cuánta rabia de haber salido del corazón de Satanás y de sus demonios. Cuando tú renuncias, atormentas al diablo. ¿Me escucharon bien? Que vas a algo que te gusta, pero sabes que a Dios le disgusta y decides, no voy. Ya, ganaste un aplauso allá arriba. Aleluya. También, amados hermanos, así como hay tormento para el creyente en presencia de lo inmundo y lujuria que nos rodea, ¿no sientes tormento al escuchar todas las cosas a tu alrededor? Porque el Espíritu Santo mora en tu vida. Escuchas a los jovencitos cómo se habla, con palabras tan fuera de todo, que te quedas pasmado. ¿Sí? Antes se ponía uno colorado cuando uno decía una de las cosas. Ahora uno es el que se pone avergonzado cuando escucha uno a los jovencitos decir tantas cosas que dicen tan fuera de todo. Como esas cosas de que no manches. ¿Usted sabe qué significa eso? Pero las repiten los chamacos porque no saben ni qué. El léxico del mundo lo tenemos metido. No te pases. ¿No has escuchado eso o no?
pero pues es la moda. Nosotros tenemos que hablar gracia. Cuando tú abres la boca tienes que dar salvación. Es lo que dice Efesios capítulo 4. Abres tu boca y tienes que hablar con gracia para que la gente escuche y sea salva. Tenemos que ser fuentes de vida a través de nuestra boca. Amén, hermanos. Sí. También hay tormento para la inmundicia en presencia de los santos. Ese es algo que es el punto final. Lucas, no lo busque, capítulo 4, del 31 al 35. Usted conoce esa historia cuando estaba Jesucristo predicando en una sinagoga. Estaba lo santo ahí enfrente y se levantó un hombre con un espíritu inmundo. ¿No se acuerdan ustedes de ese pasaje? ¿No, verdad? ¿Sí? ¿Qué tienes contra nosotros? Has llegado por nosotros antes de tiempo. Sal de ahí, le dijo Jesús. Y el espíritu se salió y el hombre cayó como muerto, pero fue liberado. Lo inmundo también se siente incómodo en la compañía de lo limpio. Si tú eres una persona que camines en santidad, los que viven, los que están a tu alrededor, se sienten mal cuando estás tú ahí. Porque cuando eres una persona metida con Dios, la santidad se siente alrededor. Y lo inmundo se siente mal. Se molesta la gente porque estás ahí. Pero si no tienes una relación con Dios, hasta tú eres, como dijo el Señor en Jeremías, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Pero aquí es al revés, tú te estás convirtiendo a ellos en lugar de que ellos se conviertan a ti. Lo inmundo se siente incómodo en la compañía de lo limpio. Así como estaba Jesús ahí, ahora Jesús vino a ser morada en nosotros. Somos vasos sagrados. Vasos sagrados. Porque vino a ser morada Dios en usted y en mí. Lo inmundo se siente incómodo en la compañía de lo limpio y lo limpio está incómodo en la presencia de lo inmundo. Y compruébalo conmigo en Proverbios 29-27. Yo creo que va a ser un termómetro para ti y para mí lo que estás escuchando hoy. Y si me estoy tardando, pues discúlpenme. Pero para mí es importante esto, porque en ellos nos va la vida eterna. Proverbios 29, versículo 27. ¿Ya lo tiene usted? Fíjese lo que dice Dios. Abominación es a los justos el hombre que inicuo, y abominación es al impío, al de caminos rectos. Cuando tú caminas en santidad, a esa gente eres una abominación. Te tienen coraje, te tienen envidia, porque vives una vida diferente, no porque tengas mucho dinero, sino porque Cristo vino a tu vida y en Cristo estás completa y completo, y Él es la felicidad para nosotros. De la misma manera que una vara recta muestra la imperfección de una vara torcida o chueca, así es tu vida en el ámbito, tú eres una persona recta y los demás están chuecos. Y cuando te ven, te insultan, hablan mal de ti por otros lados, si es que no te dicen a ti cosas. ¿Te está aconteciendo eso? ¿O no? Porque a Abraham, ¿qué cosas le dijo el Señor? Sal de qué? De tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Lo inmundo se siente incómodo en compañía de lo limpio. No es de otra manera, ¿sí? Es evidente el contraste entre lo santo y lo profano, entre la luz y las tinieblas, es evidente. La pornografía es una plaga del infierno brutal. Más de 30 millones de hombres y mujeres, si no es que más, son adictos a la pornografía en este país, según estadísticas.
En Estados Unidos, cuando hay reuniones de pastores en los hoteles, yo les leí esa estadística, en Estados Unidos es cuando más se renta pornografía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? No nos engañemos, amados míos, con que tengamos vida de iglesia y no vida de Cristo. Yo no sé cómo vive usted, pero Dios sí sabe cómo vive usted. ¿Sí? Bendito Dios. Tito capítulo 2. ¿Qué es lo que dice Dios finalmente? Tito capítulo 2, del 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Una pregunta: ¿cómo está tu vida moral delante de Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuáles son tus deseos que tienes constantemente? Si tienes deseos constantes de estar con Dios y leer la palabra, gloria a Dios. Pero si no están así tus deseos, cuídate, por favor. Cuida tu alma. Cuida tu alma. ¿Sí? Si no tienes un alimento adecuado espiritual, estás en un peligro muy grave de ser parte de los que van a apostatar. Porque la apostasía no es inmediata, es poco a poco. Se van separando. Y luego somos tan especiales en nuestro yo que le echamos la culpa al pastor o le echamos la culpa a la congregación. Así somos, para justificarnos el no venir a irnos a otro lado. Vaya usted a donde quiera, pero vaya dirigido por Dios. Vaya dirigido por Dios. De veras, a libertad hemos sido llamados, pero no convierta su libertad en libertinaje. Vaya a un lugar donde le enseñen a ser temerosos de Dios. Los amo, iglesia, no con mi amor. Me preocupa. Yo no sé qué haría con 300 personas aquí. Sin un matrimonio que nos ayude a trabajar para la iglesia, matrimonios consagrados, aún solteros y solteras consagrados, para atender la grey del Señor. Me volvería yo loco. Yo no sé cómo le hacen a que estén miles de personas. Los amo y se los digo delante de Dios. Y espero que nunca le vaya a echar la culpa al pastor cuando esté delante de él. Es que el pastor que me diste, o la mujer que tú me diste, porque yo estoy dedicado al servicio a Dios al 100%. Y me preocupan ustedes en el aspecto espiritual. Esta iglesia debe ser una iglesia gloriosa, caminando en victoria, no tratando de llenar aquí las sillas, que las llene el Señor si quiere, pero una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino que causa disolución, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento. ¿Busca usted la llenura del Espíritu Santo? Porque la llenura del Espíritu Santo no viene a través de los cantos. No,
Eso viene en una relación diaria con la palabra y con la oración del Señor. Porque el Espíritu Santo entra donde hay palabra. Donde no hay palabra, no tiene nada que hacer. Póngase de pie, por favor. Yo entiendo que la predicación es exhortación y consolación. Y la consolación viene cuando usted reconoce esas áreas que Dios haya tratado con usted y decirle: Señor, me arrepiento y necesito de ti, Señor. Entonces viene la consolación del Padre a través de su Santo Espíritu. Pero si no hay reconocimiento de las cosas que se hablaron hoy aquí, hay dos cosas: o no me preparé yo, o usted no quiso recibirlas, porque Dios no falla. Dios no falla. Su palabra no regresa vacía. ¿Sí lo sabe usted? O trae vida, o trae muerte. No regresa vacía. O trae vida, o trae muerte. Padre Celestial, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por hablarme, Señor, por hablarnos. Señor, que tú quieres derrumbar toda confianza en nosotros, Padre, para que confiemos en ti al 100%, Señor. Y nos sigues hablando porque quieres que hagamos memoria de lo que hiciste por nosotros, Señor. Señor, nos sigues hablando, Padre bendito Dios, porque no quieres que nos perdamos, Señor. Nos sigues hablando porque nos amas, Dios de mi vida, Padre bueno. Síguenos hablando, Señor. Y danos vida, esa vida abundante que necesitamos para compartírselas a otras personas, Dios. Cúbrenos, Padre. Cúbrenos debajo de tus alas, Dios. Y ayúdanos a llegar al final tomados de tu mano, Señor. Tú has dicho que nadie nos va a arrebatar de tu mano ni la del Padre. El conflicto es si estamos realmente caminando tomados de tu mano, Señor. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias por los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los matrimonios, los ancianos, las viudas, las personas que vienen solas, Padre. Ten piedad de todos nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor. Y si hoy vienes por tu iglesia, que ninguno de los que estamos aquí, Señor, nos vayamos a quedar, Padre. Llévanos contigo, Señor. Llévanos contigo, Señor. Que no vaya a ser algo diferente en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntese, creo que hay anuncios.